En algún momento de la vida, todos enfrentamos pensamientos que nos roban la calma. No importa qué tan fuerte seas, qué tan disciplinado te consideres o cuánto hayas logrado, siempre hay instantes en los que la mente decide mostrarte su cara más oscura. Un recuerdo doloroso, una crítica inesperada, una comparación absurda con alguien más, o incluso un miedo que solo existe en tu imaginación, puede alterar por completo el rumbo de tu día. Un minuto antes estabas bien, pero de repente todo cambia. Esa es la fuerza de los pensamientos negativos. Llegan sin pedir permiso, se instalan sin que te des cuenta y empiezan a dictar el guión de tu vida. La mayoría de las personas cree que la causa de su malestar está afuera, que son las circunstancias, las críticas, las injusticias o la falta de reconocimiento lo que roba la paz. Sin embargo, los estoicos sabían algo diferente. No es lo externo lo que perturba, sino el juicio que haces sobre ello. Eso significa que el verdadero enemigo no es la crítica, ni la pérdida, ni el fracaso. El verdadero enemigo es la forma en que tu mente interpreta y repite lo que sucede. Piensa en tu mente como una casa. Todos los días abres la puerta y dejas entrar a cientos de pensamientos. Algunos son huéspedes valiosos, traen claridad, te inspiran, te impulsan a avanzar. Otros, en cambio, son intrusos que desordenan todo, rompen muebles, esparcen basura y te hacen sentir incómodo en tu propio hogar. El problema es que muchas veces no tienes una puerta consciente, un filtro, la dejas abierta y permites que entre cualquiera. Con el tiempo, esa casa que debería ser tu refugio se convierte en un lugar caótico en el que ni siquiera quieres estar. Cuando no filtras tus pensamientos, la mente se llena de voces que repiten errores pasados, que anticipan catástrofes que no existen o que inventan defectos que solo tú ves. Esas voces se convierten en un peso invisible que cargas en cada paso. Imagina correr una maratón con una mochila llena de piedras. No importa cuánto entrenes, llegará un momento en que el peso será insoportable. Esas voces se convierten en un peso invisible que cargas en cada paso. Será insoportable. El en el iter de esa suente sina maratón con una mochila llegará un momento en que el peso será insoportable. Esa mochila es el diálogo interno negativo. No es la carrera lo que te destruye, es la carga que decides llevar. Marco Aurelio lo expresó con claridad. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No dijo que dependía de la riqueza, del poder, de la suerte o de las opiniones de los demás. La calidad de tu vida se mide en función de la calidad de las frases que repites en tu cabeza todos los días. Y aquí está lo sorprendente. Esas frases son opcionales. Puedes elegir cuáles mantener y cuáles desechar, igual que eliges qué invitados se quedan en tu casa y cuáles no entran. Y Carl Jung, siglos después, afirmó algo muy parecido. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, te dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Eso significa que si no prestas atención a lo que ocurre en tu mente, terminarás creyendo que la vida es injusta, que siempre tienes mala suerte o que todo está en tu contra, cuando en realidad son tus pensamientos no cuestionados los que están diseñando tu camino. Cada crítica que te repites es como un ladrillo en un muro invisible. Uno a uno, esos ladrillos se acumulan hasta levantar barreras que te hacen dudar de ti mismo, rechazar oportunidades o pensar que no eres capaz. Crees que eliges libremente, pero en realidad actúas siguiendo un guión oculto escrito por tus propias autocríticas. Esa es la prisión más dura de todas, no la que construyen los demás, sino la que tú mismo levantas en tu interior. Los estoicos conocían un antídoto poderoso contra esa prisión. No negaban los errores, no se castigaban eternamente por ellos. Usaban cada equivocación como una oportunidad de aprendizaje. Séneca lo resumió en una frase famosa: errar es humano, pero perseverar en el error es diabólico. No se trata de fingir que no has fallado, se trata de no convertir el fallo en identidad. Se trata de corregir, aprender y seguir adelante. Imagina remar en un río con un bote que tiene un agujero. No importa cuánto te esfuerces, el bote se hundirá si no lo reparas. Seguir repitiendo críticas internas es como remar con ese bote roto. Ajustar tu diálogo interno es como tapar el agujero. A partir de ahí, incluso la corriente que antes te hundía puede convertirse en la fuerza que te impulsa hacia adelante.
Un ejercicio sencillo consiste en escribir las frases negativas que usas contra ti mismo. Tal vez te digas, nunca hago nada bien, siempre fracaso, soy un desastre. Escríbelas en un papel y luego léelas en voz alta. Ahora pregúntate, ¿le diría yo esto a alguien que amo? Si la respuesta es no, ¿por qué me lo digo a mí? A continuación, reformula la frase. Cambia, nunca hago nada bien por estoy aprendiendo y cada error me ayuda a mejorar. Cámbiala por algo que sea cierto, pero también útil. Poco a poco, esa práctica transforma el campo de batalla en un lugar seguro. No son las críticas externas las que más te hieren. Lo que más duele son las palabras que repites una y otra vez en silencio. Esa voz interna puede ser tu peor enemigo o tu mayor aliado. Si decides transformarla, algo poderoso ocurre. La voz que antes te derribaba empieza a sostener. Aquí surge la primera gran lección. No puedes controlar todo lo que pasa afuera, pero sí puedes controlar lo que permites dentro. Cada pensamiento negativo que cuestionas y reemplazas es una piedra menos en tu mochila. Cada palabra amable que eliges decirte es una semilla de confianza que tarde o temprano dará fruto. Imagina levantarte cada mañana y, en lugar de recibir insultos internos, escuchar de ti mismo frases como hoy elijo la calma, hoy soy mi aliado, hoy me apoyo en lugar de hundirme. El impacto de repetir esas frases no es inmediato, pero con los días y las semanas se acumula hasta reprogramar tu mente. Es como regar una planta, cada gota parece insignificante, pero con el tiempo esa planta se convierte en un árbol que da sombra y frutos. La mente no cambia en un solo día, cambia con pequeñas decisiones repetidas una y otra vez. Cambia cada vez que eliges no alimentar al intruso y en su lugar invitas al huésped valioso. Cambia cada vez que decides reparar el bote en lugar de hundirte con él. Cambia cuando dejas de ser tu enemigo y eliges ser tu aliado. Controlar los pensamientos negativos no es un milagro, es una disciplina. Y como toda disciplina, empieza con un primer paso, observar lo que ocurre en tu mente sin dejarte arrastrar, cuestionar lo que te dices y elegir una versión más clara y más amable de la verdad. Esa elección, repetida día tras día, es lo que construye la ciudadela interior de la que hablaban los estoicos, un lugar de fuerza que nadie más puede derribar. La mente humana es como un lago. Cuando el agua está agitada, no puedes ver el fondo, solo ves olas, espuma y movimiento caótico. Cuando el agua se calma, la claridad aparece y puedes distinguir hasta las piedras más pequeñas en lo profundo. Así funciona tu mente. Si vives en agitación constante, es imposible ver con claridad. Si aprendes a calmarla, lo que antes parecía confuso se vuelve comprensible. Ese es el poder de la meditación. Mucha gente cree que meditar es dejar la mente en blanco, algo imposible y frustrante. Pero no se trata de dejar de pensar, sino de observar los pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos. Es como ver nubes pasar por el cielo. Aparecen, cambian de forma, se deshacen y se alejan. El cielo no lucha contra ellas, simplemente las deja fluir. Tú eres el cielo, los pensamientos son las nubes. Cuando comprendes eso, recuperas un espacio interior. Marco Aurelio tenía su propia forma de meditar. Escribía. Sus meditaciones no fueron textos destinados a la fama, fueron su manera de ordenar la mente, de mirar hacia adentro, de analizar sus emociones y recordarse lo que realmente importaba. Él, siendo emperador con guerras, crisis y responsabilidades gigantes, encontraba unos minutos para detenerse, observar y escribir. Esa práctica era su refugio, su manera de volver al centro. Hoy la ciencia confirma lo que los estoicos ya intuían. La meditación, incluso en pequeñas dosis, reduce la ansiedad, mejora la concentración y fortalece el autocontrol. Cada minuto que pasas entrenando tu atención es como afilar la hoja de la mente. No necesitas horas en silencio ni monasterios lejanos. 5 minutos diarios, practicados con constancia, son suficientes para empezar a sentir el cambio. Un ejercicio simple. Siéntate en silencio, cierra los ojos y pon la atención en tu respiración. Inhala contando hasta 4. Sostén el aire otros 4 segundos. Exhala durante 6 segundos. Hazlo una y otra vez. Si tu mente se dispersa, tráela de vuelta con calma. No te castigues. Cada regreso es entrenamiento, cada regreso es un músculo fortaleciéndose.
Con el tiempo, ese pequeño ritual se convierte en un ancla poderosa para no dejarte arrastrar por la tormenta de pensamientos negativos. Pero hay un enemigo silencioso que aparece incluso cuando logras calmar la mente: el miedo. El miedo paraliza, te hace retroceder, inventa escenarios catastróficos que nunca ocurren y convierte las posibilidades en cárceles invisibles. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por quedarte atrapado en lo que los demás pensarían de ti? ¿Cuántos sueños has guardado en un cajón porque el miedo a fracasar parecía más grande que tus ganas de intentarlo? El miedo es como un laberinto que tú mismo construyes. Cada vez que lo evitas, el laberinto se hace más grande. Cada vez que pospones, las paredes se levantan más altas. Y llega un punto en que ya no ves salida. Pero el miedo, como toda sombra, se alimenta de tu imaginación. Entre más escenarios inventas, más grande se vuelve. Marco Aurelio escribió: si algo externo te causa ansiedad, no es eso lo que te perturba, sino el juicio que haces sobre ello. Y ese juicio lo puedes cambiar ahora mismo. Eso significa que el miedo no está en la situación, sino en tu interpretación de ella. Cambia el juicio y el tamaño del miedo cambia también. Imagina entrar a un cuarto oscuro. Ves formas extrañas, sombras aterradoras. Tu mente inventa monstruos, pero enciendes la luz y descubres que no había nada, solo polvo acumulado. Así funciona el miedo. Cuando lo miras de frente, pierde fuerza. Giente purs, gestente bient. Una práctica poderosa es la técnica del peor escenario. Cierra los ojos e imagina con detalle lo peor que podría pasar. Si vas a dar una presentación, imagina que te quedas en blanco, que te olvidas de las palabras. Si vas a iniciar un proyecto, imagina que fracasa, que pierdes lo invertido. Y luego pregúntate: ¿qué haría si eso realmente pasara? Descubrirás que casi siempre el peor escenario no es tan terrible como pensabas. Puede ser incómodo, puede doler, pero rara vez es el fin del mundo. El miedo no se disuelve huyendo de él, se disuelve enfrentándolo. Y enfrentarlo no significa arriesgarlo todo de golpe, sino dar pequeños pasos aunque tiembles. La confianza no aparece antes de actuar, aparece después. Es el resultado de avanzar a pesar del miedo. Piénsalo así: un niño aprende a caminar no cuando se siente seguro, sino cuando da el primer paso inestable. Cada caída le enseña a equilibrarse y poco a poco la seguridad aparece. Con el miedo ocurre lo mismo. Esperar a sentirte totalmente preparado es esperar para siempre. La clave es moverte aun cuando tiemblas. Cada vez que enfrentas un miedo, construyes una nueva referencia en tu mente, una prueba de que eres capaz. Y esas pruebas acumuladas se convierten en una fortaleza. Dejas de ver al miedo como un monstruo y empiezas a verlo como una señal. Señal de que estás creciendo, de que estás entrando en un terreno que importa. Los estoicos no buscaban eliminar el miedo, lo usaban como brújula. Pregúntate: ¿este miedo es una advertencia de peligro real o es solo la señal de que estoy a punto de crecer? La respuesta a esa pregunta cambia tu vida. Pero hay otro ladrón silencioso que trabaja junto al miedo: el diálogo interno negativo. No basta con calmar la mente ni con enfrentar la sombra, también hay que transformar la basura mental en combustible. Y eso se logra con el reencuadre. El reencuadre consiste en cambiar la forma en que interpretas una situación sin negar lo que pasó. No es autoengaño, es precisión. No es lo mismo decir «me equivoqué, soy un fracaso» que decir «me equivoqué, aprendí una lección y mañana lo haré mejor». En ambos casos reconoces el error, pero en uno te condenas y en el otro te das permiso de crecer. Piensa en tu mente como un narrador. Si el narrador es dramático, cualquier tropiezo se convierte en tragedia. Si el narrador es sabio, el mismo tropiezo se convierte en enseñanza. Tú no eliges siempre los eventos, pero sí eliges al narrador. Ejemplo cotidiano. Recibes una crítica en el trabajo. El narrador negativo dice «nunca seré suficiente». El narrador sabio dice «aquí hay algo que puedo mejorar, lo aplicaré en mi próximo proyecto». El evento es el mismo, pero la historia que cuentas cambia tu emoción y por lo tanto tu conducta.
Ese cambio de narrador se entrena. Escribir es una de las mejores formas. Al final del día, anota los pensamientos negativos que surgieron. Lee cada uno y pregúntate, ¿es un hecho o una interpretación? ¿Está bajo mi control? ¿Qué frase más realista y más útil puedo usar en su lugar? Y luego toma una acción mínima relacionada con esa nueva frase. No basta con reescribir, hay que actuar. Cada acción, por pequeña que parezca, refuerza el nuevo guión. La mente no se transforma con afirmaciones vacías, se transforma con frases verdaderas acompañadas de acciones. Decir, puedo mejorar, y luego practicar 10 minutos, refuerza más que 1000 frases sin respaldo. El cerebro necesita evidencias, y tú puedes dárselas con pequeños actos. Así, cada día tu diálogo interno deja de ser una cadena y se convierte en un mapa que te guía hacia una versión más fuerte, más clara y más libre de ti mismo. Los pensamientos negativos funcionan como grietas en una pared. Al principio parecen pequeñas, casi insignificantes, algo que puedes ignorar sin problema. Pero con el tiempo, esas grietas se expanden, se conectan unas con otras y terminan comprometiendo toda la estructura. Puedes pintar encima, puedes disimularlas un tiempo, pero tarde o temprano reaparecen, más grandes, más visibles y más difíciles de reparar. Así ocurre en la mente. Cada pensamiento negativo que dejas pasar sin cuestionar es una grieta que crece en silencio. La mayoría cree que lo que les roba la paz es la voz dura del jefe, la respuesta fría de un amigo, el tráfico insoportable o la injusticia de una situación. Pero lo que realmente nos pesa no es el hecho en sí, sino la forma en que lo interpretamos. El tono de voz de alguien no es el problema es la historia que te cuentas. Me desprecia, no valgo, siempre me tratan mal. Esa historia es la grieta. Los estoicos tenían una práctica que parece simple, pero que transforma todo. Preguntarse constantemente si aquello que te preocupa está o no bajo tu control. Marco Aurelio lo repetía en sus escritos. Y cuando la respuesta era que no estaba en sus manos, se negaba a gastar energía en ello. Era un filtro radical, pero tremendamente liberador. Imagínalo aplicado en tu vida. Cada vez que surge un pensamiento negativo, detenerte un segundo y preguntar, ¿esto está bajo mi control? Si no lo está, lo dejas pasar como una nube. Si sí lo está, entonces decides qué acción mínima puedes tomar. Ese hábito divide tu mundo en dos, lo que puedes cambiar y lo que no. Y esa división es la base de la libertad interior. Lo que no depende de ti no merece tu energía. Lo que sí depende de ti merece tu acción. La psicología moderna lo confirma. Reinterpretar situaciones cambia cómo afectan tu mente y tu cuerpo. Martin Seligman, creador de la psicología positiva, demostró que no es el problema lo que te destruye, sino el lente con el que lo miras. Por eso, el reencuadre es tan poderoso. No se trata de negar el dolor, sino de darle un significado que te fortalezca en lugar de debilitarte. Ejemplo, suspendes un examen o un proyecto fracasa. Puedes decir, no sirvo, soy un desastre. Esa es la grieta que crece. O puedes decir, fallé esta vez, ahora sé lo que debo reforzar. Esa es la pared reparada. Mismo hecho, distinto juicio, distinta consecuencia emocional. Cada creencia limitante es como un zapato demasiado apretado. Caminas con él, te duele, te incomoda, pero te resistes a quitártelo. Crees que es normal, que así es la vida. Pero llega un punto en que cada paso se convierte en tortura. Lo más lógico sería quitárselo. Sin embargo, muchos siguen caminando con zapatos que les lastiman porque no se atreven a cambiarlos. Así funcionan las creencias. Ya es tarde para mí, siempre fracaso, no soy capaz. Son zapatos que aprietan y sigues insistiendo en caminar con ellos, esperando que un día dejen de doler. Cleantes de Asos lo expresó con una metáfora preciosa. Así como el agua moldea la piedra, los pensamientos moldean nuestra mente. Cada pensamiento repetido es como una gota cayendo una y otra vez en la misma roca. Al principio parece insignificante, pero con el tiempo la marca se vuelve profunda. Si esas gotas son negativas, tallan cicatrices que limitan tu percepción de la vida. Si son positivas, tallan canales de confianza y claridad.
Hoy, la neurociencia confirma esa intuición. Andrew Huberman explica que cada vez que eliges conscientemente un pensamiento diferente, tu cerebro crea nuevas conexiones neuronales. Al principio ese camino es difícil, como cruzar un campo de lodo. Cada paso se hunde, cuesta avanzar, pero mientras más eliges caminar por ahí, más firme se vuelve la ruta. Y la antigua, la del pensamiento negativo, comienza a borrarse por falta de uso. Es como si tu mente tuviera senderos. El que más recorres se convierte en autopista. No basta con identificar pensamientos negativos, hay que reemplazarlos. Igual que una bombilla quemada, no insistes en encenderla esperando que un día vuelva a funcionar. Simplemente la cambias por otra nueva. Lo mismo con los pensamientos. Cambias no soy capaz, por estoy aprendiendo paso a paso. Cambias siempre fracaso por cada intento, me acerca más al éxito. Ese reemplazo constante es lo que construye tu fortaleza interior. El entorno también juega un papel decisivo. Las emociones son contagiosas. Pasa con la risa, pasa con la tristeza y pasa con la queja. Estás motivado, pero pasas horas con alguien que se lamenta de todo y terminas agotado. No es coincidencia, son las neuronas espejo de tu cerebro replicando el estado emocional de la otra persona. La negatividad funciona como humo invisible. Entras en una habitación limpia, respiras aire puro, pero alguien empieza a fumar. Aunque tú no fumes, el olor impregna tu ropa y tu piel. Así ocurre con las quejas, las críticas y el pesimismo de otros. Aunque tú no quieras, terminan impregnándose en ti. Séneca aconsejaba, rodéate de personas que puedan hacerte mejor y procura tú también mejorar a los demás. Eso no significa aislarte del mundo, sino aprender a filtrar lo que merece tu atención. Igual que en una casa puedes abrir ventanas para ventilar o cerrarlas cuando hay tormenta, en tu mente puedes decidir qué dejas entrar. Daniel Goleman, en su obra sobre inteligencia emocional, explica que las emociones negativas son altamente contagiosas, pero que con conciencia puedes aprender a separar lo que es tuyo de lo que es influencia externa. Es como instalar puertas de vidrio, ves lo que ocurre afuera, pero eliges qué dejas entrar. Proteger tu mente exige práctica. Significa silenciar perfiles que solo difunden pesimismo, salir de conversaciones donde solo hay quejas, apagar la televisión cuando solo hay tragedias, o incluso dejar el celular de lado unas horas para recuperar claridad. Cada decisión así es una piedra en los cimientos de tu ciudadela interior. Los estoicos llamaban a ese espacio la ciudadela interior, una fortaleza invisible dentro de ti que ninguna tormenta externa puede derribar. No es aislamiento, es refugio. Lo construyes con pequeños rituales diarios, meditación, escritura, lectura, silencio. Cada práctica es un ladrillo. Con el tiempo, esa ciudadela se vuelve tan sólida que ni la crítica, ni la decepción, ni el fracaso pueden derribarla. Pero hay algo más, hay que cortar el mal de raíz. No basta con filtrar. Piensa en un cajón de tu casa. Al principio guardas solo un papel arrugado, un bolígrafo sin tinta, una llave vieja. No parece grave, pero con el tiempo ese cajón se llena de objetos inútiles hasta que ya no queda espacio para lo que importa. La mente es igual. Si no eliminas lo que no sirve, terminarás sin espacio para lo valioso. Séneca lo decía, el hombre sabio está satisfecho con su alma y no necesita la aprobación de los demás. Pero cuando toleras lo que te hace daño, un pensamiento destructivo, un hábito nocivo, una relación que drena tu energía, sacrificas tu paz por algo que nunca debería tener más valor que tú mismo. Cortar el mal de raíz exige coraje y honestidad. Significa preguntarte, ¿esto aún tiene sentido en mi vida? ¿Este hábito, esta relación, este pensamiento me fortalece o me debilita? Las excusas siempre aparecen. No es tan grave, después lo arreglo, quizás cambie solo. Pero mientras lo pospones, el problema crece. Piensa en un árbol. Para que florezca, necesita ser podado. Las ramas secas y enfermas deben salir para dar espacio a lo nuevo. La vida es igual. Si no eliminas lo que ya cumplió su papel, lo esencial no tiene espacio para crecer. Empieza con una pequeña raíz, tal vez una crítica interna que repites cada mañana, un hábito que roba tu energía o una relación que ya no te respeta. Sácalo de tu cajón mental. No tienes que justificar nada a nadie. El compromiso es contigo y con tu claridad.
Cada vez que eliminas lo que te ata, abres espacio para lo que de verdad te hace florecer. Esa es la esencia de cortar de raíz, dejar morir lo que ya no sirve para dar vida a lo que sí. Imagina que caminas por un sendero después de una tormenta. El suelo está húmedo, lleno de charcos, piedras y barro. Cada paso exige esfuerzo, equilibrio y paciencia. A veces dudas si lograrás cruzar, pero solo hay una manera de llegar al otro lado: seguir avanzando paso tras paso. Esa es la imagen perfecta de la vida. Las presiones, las dificultades, las decepciones y los imprevistos son los charcos y las piedras que aparecen en el camino. Y aunque no los elijas, aunque no los quieras, la única manera de atravesarlos es caminando hacia adelante. Marco Aurelio lo escribió con sabiduría: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Las dificultades no están ahí para detenerte, sino para moldearte en alguien más fuerte. Cada obstáculo, por más duro que parezca, es una oportunidad para crecer. Puede ser doloroso, puede ser incómodo, pero si eliges verlo como un maestro en lugar de un enemigo, ese obstáculo se convierte en parte de tu desarrollo. Piensa en Nick Vujicic, el hombre que nació sin brazos ni piernas. Él pudo haberse quedado atrapado en lo que no tenía, en la aparente imposibilidad de su vida, pero eligió enfocarse en lo que sí podía hacer. Transformó su limitación en una plataforma para inspirar a millones. Hoy habla en escenarios de todo el mundo, demostrando que la valentía y el propósito son más fuertes que cualquier limitación física. Su vida es un recordatorio de que lo que realmente importa no es lo que te falta, sino lo que decides hacer con lo que tienes. Trae esa idea a tu vida. Tal vez tu obstáculo no sea físico, pero puede ser la pérdida de un trabajo, una enfermedad inesperada, una ruptura dolorosa o el reto de empezar de nuevo después de un fracaso. Lo que defines en esos momentos no es la magnitud del problema, sino la manera en que decides responder. Si eliges ver el dolor como peso, te hunde. Si eliges verlo como lección, te fortalece. La psicóloga Edith Grothberg, especialista en resiliencia, explicaba que lo que fortalece al ser humano es encontrar un sentido en medio de las dificultades. Cuando decides que una pérdida será una enseñanza, cuando conviertes una decepción en una nueva dirección, dejas de ser víctima de la situación y te conviertes en protagonista de tu historia. Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración nazis, lo experimentó en carne propia. Él no podía cambiar el hambre, la violencia ni el dolor que lo rodeaba, pero descubrió que aún tenía una libertad, la de elegir el significado que le daba al sufrimiento. Por eso escribió: cuando no podemos cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Esa frase resume la esencia de la resiliencia. No eliges la tormenta, pero sí quién decides ser frente a ella. Muchos piensan que la resiliencia es aguantar sin caer, pero en realidad es la capacidad de levantarse cada vez que caes. No se trata de cargar el mundo en los hombros, se trata de dar el siguiente paso, aunque sea pequeño. En un divorcio difícil, por ejemplo, ese paso puede ser elegir una conversación calmada en lugar de una discusión. Puede ser participar en un momento importante para tus hijos, aunque el corazón esté herido. Puede ser simplemente decidir estar presente a pesar del dolor. Cada gesto no resuelve todo, pero poco a poco construye un camino más sano para todos. Eso es lo que la vida pide: pasos, no saltos imposibles, pasos pequeños, pero constantes, porque cada paso, aunque parezca insignificante, te acerca al lugar donde quieres estar. Puede que aún no veas todo el camino, pero al avanzar, el sendero se abre frente a ti. El secreto está en entender que la verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en levantarse todas las veces. No está en vivir sin dolor, sino en darle un propósito al dolor. No está en evitar los obstáculos, sino en usarlos como material para construir tu carácter. Los estoicos hablaban de la vida como un campo de entrenamiento. Cada dificultad era un ejercicio para la mente y el alma. Epicteto decía: no pidas que las cosas sean más fáciles, pide ser tú más fuerte. Esa frase refleja la mentalidad de alguien que entiende que los problemas no desaparecen, pero uno puede crecer más allá de ellos.
La resiliencia no es un talento especial reservado a unos pocos, es una habilidad que todos podemos cultivar. Empieza con preguntas simples. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte de esto depende de mí? ¿Qué acción mínima puedo dar hoy para salir adelante? Las respuestas a esas preguntas son las semillas de la fuerza interior. Ahora piensa en tu vida como un jardín. Cada pensamiento, cada hábito, cada relación es una planta. Algunas florecen y dan frutos, otras se marchitan y absorben recursos sin dar nada a cambio. Si no podas lo que está muerto, tu jardín se llena de maleza y las flores no crecen. Cortar lo que no sirve es un acto de amor, no de crueldad. Así también con la mente, eliminar pensamientos destructivos, hábitos que drenan tu energía o vínculos que te hacen daño es un acto de respeto hacia ti mismo. La resiliencia es, en esencia, un proceso de poda constante. No se trata solo de resistir, sino de elegir con intención lo que merece espacio en tu vida y lo que no. Cada decisión que tomas de soltar lo que te daña abre un espacio nuevo para lo que te nutre. Cuando combinas resiliencia con claridad mental, construyes la verdadera ciudadela interior de la que hablaban los estoicos. Ese refugio que no depende de lo externo, que no se derrumba con la crítica ni con la pérdida, porque está edificado en cimientos internos. Esa ciudadela no es un muro frío de aislamiento, es un espacio cálido de conciencia y fuerza. Y todo empieza con un acto sencillo, elegir ser tu propio aliado. Tal vez esa sea la decisión más transformadora que puedes tomar, porque mientras seas tu enemigo, ninguna victoria externa será suficiente. Pero cuando decides apoyarte, hablarte con respeto, cuidarte con acciones pequeñas, tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en tu mejor refugio. Hoy puedes declararlo. Hoy elijo ser mi aliado. Escribe esa frase, repítela, hazla tu ancla diaria y acompáñala con acciones concretas: hacer la cama, beber agua, leer 5 minutos, practicar la respiración, dar un paso hacia tu meta. Cada microacción le dice a tu mente: estoy contigo, confío en ti, avanzamos juntos. No subestimes el poder de esas pequeñas victorias. La mente se transforma por acumulación. Igual que una gota no perfora la roca de inmediato, pero con el tiempo abre camino. Cada gesto de respeto hacia ti mismo perfora las creencias limitantes que te retenían. Poco a poco, lo imposible se vuelve alcanzable. Controlar los pensamientos negativos no es un destino, es un entrenamiento diario, una práctica que empieza en 7 días, pero que puede acompañarte toda la vida. En esos 7 días ordenas tu mente como una casa, calmas el lago de tus pensamientos, enfrentas los miedos con luz, reemplazas las grietas por nuevas construcciones, cambias zapatos apretados por pasos libres, aprendes a mirar desde arriba, instalas puertas y ventanas mentales, cortas de raíz lo que sobra y fortaleces tu resiliencia paso a paso. Esa es la verdadera libertad, darte cuenta de que no eres esclavo de lo que piensas, que puedes decidir qué semillas sembrar, qué narrador elegir, qué camino construir. Cuando entiendes eso, los pensamientos negativos dejan de ser cadenas y se convierten en señales. Señales que te muestran dónde necesitas crecer, señales que te indican que estás en el camino correcto. La vida siempre tendrá tormentas, pero tú eliges cómo entra la lluvia en tu casa. Puedes dejar que inunde y destruya, o puedes preparar el refugio, reforzar las paredes, cerrar las ventanas y dejar que la tormenta pase mientras tú permaneces firme. Esa elección es tuya y la haces todos los días. Hoy puedes empezar con algo simple pero poderoso. Escribe en los comentarios o repite en voz alta: hoy elijo la calma, hoy elijo ser mi aliado. Esa frase es tu primera victoria contra los pensamientos negativos. Es la declaración de que ya no eres tu enemigo, sino tu mejor apoyo. Si este mensaje ha resonado contigo, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete para seguir explorando juntos las enseñanzas de los estoicos y cómo aplicarlas en la vida diaria. Porque este camino no se recorre en soledad, se recorre en comunidad, compartiendo claridad, fuerza y propósito. Recuerda siempre estas palabras de Marco Aurelio: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esa fuerza ya está en ti. Solo necesitas recordarla, ejercitarla y vivirla cada día. Hoy es el momento perfecto para empezar.